Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer aquí en Romanos, el capítulo 1, verso 4. Vamos a tocar la segunda parte del tema, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Romanos 1, 4. Vamos a leer solo ese versículo 4 y vamos a recordar algunas cosas. También agradecemos a los hermanos y amigos que estuvieron ayer en el refán del templo. Hubimos pocos, pero estuvo muy especial, ¿cierto Ludari? Estuvo muy bueno, ayer sí preguntaron inquietos, casi que no nos dejan salir del templo, pero tuvimos una charla muy interesante. Qué bueno que así los amigos sigan llegando para escuchar la palabra. Romanos 1:4, vamos a leerlo todos a una misma voz, por favor. Digamos todos, entonces leamos: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Tengamos unas palabras más de oración, hermanos, por favor, para que Dios nos enseñe la palabra en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje de tu palabra que ha llegado a nuestros corazones. Esta palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos exhorta, que nos instruye. Gracias, mi Dios, por enviarla al oído y al corazón de los que estamos aquí y de los que deseamos conocerte más y más. Enséñanos la palabra, enséñanos la doctrina, para poder estar siempre fundamentados y fortalecidos en esta santísima fe. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gracias te damos. Siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí. Habíamos hablado hace 15 días de que la resurrección es un hecho histórico comprobado. Amén. También habíamos hablado de que la resurrección es una doctrina fundamental. Y cuando hablamos de doctrina fundamental es que es necesaria para nuestra salvación. No solamente es necesaria conocerla, sino también practicarla, porque a veces dudamos o a veces nos vienen pensamientos de incertidumbre o de incredulidad acerca de estas doctrinas. No sé si alguno de ustedes se habrá preguntado en alguna ocasión, habrá pensado, ¿sí será cierto que Jesús resucitó? Porque pueden haber creyentes que pongan en tela de juicio la resurrección del Señor. Porque muchos hasta piensan ya después de más de 2000 años y Él prometió regresar y no ha regresado, ¿cierto? Entonces a veces hay cierta incertidumbre. Pero una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que estar firmes en la fe, creyendo y que nos da esa, digámoslo así, esa vitalidad y esa esperanza de que un día estaremos con el Señor, es precisamente tener certeza de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Entonces la resurrección de Jesús es un hecho histórico, es una doctrina fundamental, pero también, además de eso, tocamos como 1 o 2 puntos de los que fueron testigos de la resurrección del Señor. Y vamos a mirar bien para que eso nos profundice aún más a nosotros en nuestra fe, nos fortalezca la fe, porque cuando vemos testimonios o escuchamos testimonios de personas, de gentes que vivieron, que experimentaron este hecho, eso nos va a fortalecer aún más en nuestra fe y nos va a ayudar a creer sin temor a ninguna duda. Vamos a mirar aquí, vamos a recordar una mujer. El evangelista Juan nos dice que una mujer llamada María, de la ciudad de Magdala, hablamos de ella hace 15 días, pero también otras mujeres más, Salomé, la que tenía un hijo llamado Jacobo, y una tercera llamada Juana. Estas 3 mujeres, dice la palabra, Juan el evangelista relata la historia, que ellas habían preparado especias aromáticas
para embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. La costumbre judía era esa. Ellos, después de que enterraban sus muertos, al día siguiente, en este caso, después de que pasaba el Sabbat, después de que pasaba el día de reposo, llegaban hasta la tumba del muerto, del difunto, en este caso del Señor Jesús, con especias aromáticas para no solamente aromatizar el cuerpo, sino también para embalsamarlo. Esa era la costumbre que tenían en ese tiempo. Amén. Entonces traían esas especies. Ellas, ¿quiénes eran? A ver, recordemos: María Magdalena, ¿quién más? Salomé y Juana. Iban ellas tres, y de repente, pues claro, ellas llevaban el pensamiento de que Jesús estaba en la tumba. Amén. Ellas no recordaban que el Señor había profetizado, había dicho que era necesario que Él padeciera de los ancianos y de los sacerdotes y del pueblo, y que fuese a la cruz y morir, pero al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Pero ellos como que no tenían eso en la mente. Ellas como que no se acordaban de que el Señor les había dicho eso. Entonces se fueron tristes. ¿Cómo irían al cementerio, a la tumba? Cuando un familiar nuestro fallece, algunos tienen la costumbre de volver al cementerio, ¿cierto? Los primeros días van, llevan rosas, llevan flores. Bueno, no sé qué tipo de flores llevan, no sé muy bien, pero sí llevan flores, adornan, y cuando llegan al lugar adornan la lápida, la limpian, la sacuden, lloran ahí encima de la tumba del familiar que murió. Esas mujeres iban con esa intención de llorar al Maestro, de ir a la tumba y entrar y aromatizar el cuerpo y embalsamarlo, porque pensaban que estaba muerto. Amén. Cuando llegaron allí al lugar donde habían depositado el cuerpo del Señor, se dieron cuenta de un hecho: que la piedra que sellaba la tumba de entrada, donde habían puesto el cuerpo del Señor, estaba en otro lado. Imagínese usted llegar a la tumba de alguno en el cementerio y ver que la lápida está abierta. Usted, algo hicieron. ¿Qué pensarían esas mujeres? Se llevaron el cuerpo. Así, porque ha pasado en los cementerios que hay gente que profanan tumbas, se llevan los huesos, sacan el muerto y se lo llevan para otra parte para hacer sus cosas. Ellas pensaron en ese momento que el cuerpo del Señor se lo robaron, porque la piedra estaba en otra parte y estaba abierto el lugar. Cuando ellas vieron esa escena, inmediatamente pensaron eso, pero vieron a un hombre que estaba, el Juan el Evangelista lo relata de esa manera, que estaba sentado encima de la piedra. Pero ese hombre no era cualquier hombre, tenía el aspecto de un ángel. Pero ellas pensaron que era el hortelano, el jardinero, el que cuida el cementerio, y le preguntaron si sabía dónde lo habían puesto. Amén. ¿Para dónde se habían llevado el cuerpo del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Y él qué les dijo? Él les dijo: ¿buscáis a Jesús Nazareno? No está aquí, Él ha resucitado. Esa fue la respuesta de aquel ser que les habló, que era un ángel. Vamos a mirarlo por la palabra un momentico. Vamos a mirar qué dice Marcos capítulo 16, porque es importante que nosotros entendamos bien y que creamos verdaderamente que el Señor, así como Él resucitó, así también el Señor traerá a los que durmieron en Él. También los resucitará. Marcos 16:1. Vamos a mirar aquí la palabra. Vamos a mirarlo. Cuando llegó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Hermano, mire, este es un hecho que nos debe todavía llenar de satisfacción. Jesús resucitó. Esto es algo glorioso. Por eso Mateo también, el capítulo 28, verso 1, ahí está la historia. Bueno, no vamos a leerla toda. Ahí está la historia. Pero aparte de María Magdalena, aparte de Juan, aparte de Salomé, esas tres mujeres también hablan de otros más testigos. Aquí hay dos hombres. En Lucas 24, 1 al 12, nos cuenta el relator que un hombre llamado Simón, de profesión pescador, a quien llamaban Pedro, junto con otro llamado Juan, teólogo, a quien llamaban el Amado, recibieron el informe de las mujeres, esas mujeres que fueron primero, ¿cierto? Pues yo no sé por qué las mujeres siempre son las que corren a ver qué es lo que pasó. Son las primeras en conocer las noticias y las primeras en dispersarlas también. Ellas fueron las que llegaron a buscar a Pedro y a Juan. Mira, nos encontramos que el sepulcro estaba abierto y ahí no está. Nos encontramos un joven que nos dijo que él resucitó. Salió corriendo Pedro y salió corriendo Juan. Parece ser que Juan era más joven que Pedro, porque arrancó primero Pedro, pero llegó primero Juan a la tumba. Llegó, le ganó la carrera. Y cuando llegaron al sepulcro, ellos encuentran que el sepulcro, hallan que el sepulcro está vacío, que no hay nadie allí. Gloria al Señor. Ahí dice Lucas 24, vamos a mirarlo un momentico. Lucas capítulo 24, el versículo 1. Vamos a leerlo porque es importante. El primer día de la semana. Bueno, no leamos esta parte, vamos a leer hasta verso 11 y 12. Mas ellos les parecía locura, Pedro y Juan, las palabras de estas mujeres, y no las creían. No creían que Jesús había resucitado. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Así que hay otros dos testigos más. Llevamos 5. Llevamos a María, Salomé y Juana, más Pedro y Juan, van 5. Pero hay otros testigos más. Cleofas y un amigo que iba con él. La historia también la relata Lucas en el capítulo 24, verso 13 al 25. Esa pareja de amigos que fueron a algunos negocios a la población de Emaús. La Biblia dice el texto, o más bien cuando empieza el texto, el camino a Emaús. Iban 2 discípulos más del Señor a hacer unos negocios, iban tristes, porque ellos decían: ha muerto la esperanza de Israel, Jesús murió, volvámonos a los negocios de antes. Y se iban para hacer unos negocios. Entonces el uno era Cleofas y el otro un amigo suyo que no relata el nombre aquí el evangelista. Y estos cuentan que conversando entre sí, un forastero se les acercó, y al escuchar la conversación que llevaban acerca de la muerte de Jesús, el forastero lo reprende y por medio de las escrituras les demuestra que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase. Amén. Llegados al final, dice que cuando llegaron allá donde tenían que llegar, comió con ellos ese forastero, pero ellos todavía no sabían que era Jesús. Él no les había descubierto quién era. Cuando estaban comiendo, el forastero partió el pan. Y al partir el pan, fueron abiertos los ojos de esos 2 discípulos y conocieron que el que estaba con ellos era Jesús de Nazaret. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire que ellos tampoco estaban predispuestos a creer en la resurrección. Todos aquellos testigos de la resurrección
pensaban que Jesús se quedaba en la tumba. Estaba muerto. Ninguno estaba predispuesto ni recordaba las palabras que el Señor les había dicho, que Él iba a resucitar. Amén. Aunque mire lo que ellos decían, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, ellos como que habían escuchado esa noticia. Entonces, cuando se dieron cuenta que el que estaba con ellos no era un simple forastero, sino que era su maestro, cuando entendieron y conocieron que era Jesús, Jesús se les desapareció. Y al ver eso, ellos se devolvieron del camino de Emaús y volvieron para confirmar la noticia de que Jesús había resucitado. Démosle gloria al Señor Jesús. Otro testigo más. Porque es que, hermano, la resurrección porque hay gente que no cree en ello. Bueno, hay gente que piensa que sí, pero no han experimentado que Jesús es real, que está vivo. Estaban los discípulos en una casa, a puerta cerrada, las ventanas cerradas. Nos dice la Biblia, y Jesús se apareció a sus discípulos en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y les mostró sus heridas, sus manos, el hueco, la herida en el costado. Y luego buscaron todos a Tomás, el discípulo que no creía, diciendo que hasta que no metiera el dedo en sus manos donde estaban los clavos, y no meter su mano en el costado donde le lanzaron, le mandaron la lanza para abrirle su costado, no iba a creer. Entonces mandaron a llamar a Tomás para que se diera cuenta que el que había muerto en la cruz del Calvario y había sido sepultado estaba en medio de la casa vivo, con pruebas indubitables. Y cuando Tomás se acercó y lo vio, y el Señor le dijo: mira, Tomás, aquí están mis manos, mira los huecos de los clavos, mira mi costado, acércate, tócame, bendito el nombre del Señor. Mira, y cuando Tomás lo vio, dice la Biblia que cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios, al nombre de Jesús sea la gloria. Alabanzas al Señor. En el mar de Tiberias cuenta este libro histórico y sagrado llamado la Biblia, que estando 7 de sus discípulos junto al mar de Tiberias, también Jesús se les apareció, y después de haber hecho un milagro monumental de una pesca abundante, comió con ellos pan y pescado, y ahí creyeron que Jesús había resucitado. Gloria a Dios. ¿Qué otros testigos pudiéramos hablar? Hay más testigos de la resurrección del Señor. Usted lee en Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 6, por si queda alguna duda. Si hay algunos que todavía no creen que el Señor ha resucitado, hay un testimonio, no de 2, ni de 5, ni de 10, sino 500 hermanos juntos se les apareció el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y departió con ellos largas horas, y quienes lo vieron, estando allí presentes en el monte, lo vieron ascender al cielo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pablo dice que eran como 500 hermanos los que estaban reunidos cuando el Señor se les apareció allí resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, hay otro testigo, porque esto es con testigos, ¿cierto? Como dijo el Señor, conste toda palabra. Si hay un juicio, que sean por lo menos 2 testigos. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que el Señor no dejó ni 2, ni 3, ni 5, ni 10. Más de 500 hermanos vieron al Cristo resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted y yo un día tenemos la esperanza también, si creemos sin dudar, lo vamos a ver resucitado, lo vamos a ver glorificado. Gloria al Señor, esa es nuestra esperanza. Un caso más. Cuenta la historia que un hombre llamado Saulo
Saulo de Tarso, quien no conocía personalmente a Jesús. Él no lo conoce porque él no anduvo con él. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra físicamente, Saulo no lo conoció. Pero Saulo, que era un enemigo de los cristianos, que perseguía a los cristianos hasta el punto de matar cristianos, él fue uno de los que consintió en la muerte de Esteban, porque parece ser que él mandó a matar a Esteban. Él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban, porque cuando mataron a Esteban, tomaron una prenda de su vestido y la pusieron a los pies de Saulo, como que diciendo: mira, ya hicimos el trabajo. Él era un asesino de cristianos, y en una ocasión iba con cartas de los sacerdotes y de los ancianos para ir a coger, a tomar, llevar presos más cristianos, porque era un hombre perseguidor, de esos hombres terribles contra los cristianos. Y dice que camino a Damasco, usted conoce la historia, sabe la historia, iba con otros amigos y de repente un resplandor de luz del cielo los cobijó. Y Saulo cayó al piso, quedó enceguecido y escuchó una voz que le decía desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo escuchó la voz, aunque no entendía mucho, preguntó: ¿quién eres, Señor? Saulo no podía ver, pero dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Amén. Jesús, que el Cristo resucitado, se le presentó también a Saulo de Tarso. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Este encuentro de Jesús el resucitado con Saulo, transformó la vida de este hombre de tal manera que Saulo ya no es el mismo Saulo, ahora se convierte en el apóstol Pablo, porque fue testigo de la resurrección del Cristo de la gloria. Dele una alabanza fuerte a este maravilloso Jesús. Este hermano era un hombre, Saulo fue un hombre prestante, instruido, y no tenía necesidad de inventar un milagro semejante, porque hay gente, y en el tiempo del Señor, en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, la gente, ¿cómo se le ocurre? Ustedes están hablando de un hombre que murió, nosotros lo vimos crucificado, nosotros lo vimos cuando lo llevaron a la tumba, y ahora ustedes están diciendo que se levantó de entre los muertos. Pero qué cosa tan ridícula que están diciendo, porque en ese tiempo no creían que un hombre se pudiera levantar. Nadie se había levantado de la tumba, pero este hombre no era cualquier hombre. Este hombre a Dios manifestado en carne, y se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Hermanos, no es posible creer que los apóstoles inventaron la historia de la resurrección, porque a unos, los sacerdotes, el Sanedrín, los religiosos de ese tiempo, que no creían en Jesús, ellos le pagaron a unos hombres para que mintiesen y dijesen que el cuerpo de Jesús se lo habían robado sus discípulos. Dice la Biblia ¿cómo ellos, los discípulos, iban a mentir o se iban a hacer matar por una mentira? Porque cada uno de esos discípulos, la mayoría de ellos murieron vilmente. Los asesinaron a unos, los aserraron a otros, los decapitaron a otros, los crucificaron. Pero ellos entregaban sus propias vidas sin miedo y sin temor, porque ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Entonces, una persona que se haga morir o se haga matar, por una mentira, eso es algo ridículo. Pero estos hombres tuvieron una experiencia personal con el Cristo resucitado. Gloria a Dios. Ahora rápidamente, ya para terminar, ¿qué produjo la resurrección del Señor? Esto es importante que usted lo tenga claro. ¿Cuáles fueron los efectos de la resurrección? María Magdalena era considerada adúltera
fornicaria. Amén. Y de ahí en adelante, después de la resurrección del Señor, María se le quitó el estigma de fornicaria. Eso produjo la resurrección del Señor para que María ya no fuera estigmatizada como una mujer adúltera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los efectos de la resurrección demuestran quién era Jesús. Jesús habló mucho y todo dependía de que fuera capaz de pasar esta prueba de fuego. Y el apóstol Pablo afirma en Romanos, donde leímos al principio, Romanos 1:4, que Él, gracias hermano, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, amén, dice aquí, Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que Cristo demostró que no tenía pecado, amén, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y Pedro dice que en el día de Pentecostés que no pudo ser retenido por la muerte. Gloria a Dios. No tuvo la muerte como retenerlo, porque Jesús no había pecado. Gloria a Dios. Y por eso se pudo levantar de entre los muertos. Esos son los efectos de la resurrección. Otro efecto que produjo fue que la Biblia dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por la resurrección. Gloria al Señor. Decíamos hace unos días, creo que fue el domingo, hablando de la muerte o las almas, que las almas a dónde van después de la muerte, y decíamos que Salomón habló cosas que Dios le permitió conocer en su momento, pero una parte que para Salomón estuvo velada en cuanto a la muerte, porque Salomón decía que el muerto ya nada sabe. Claro está, debajo del sol nada se sabe, ya no hace parte, no tiene parte ni suerte con los que aquí habitan, pero que las almas van a un lugar, porque las almas fueron hechas por Dios para que vivieran después de esta vida en la eternidad, fuera en un lugar de tormento o en ese lugar llamado, conocido como el paraíso. ¿Qué hizo Cristo con la resurrección? Sacó a la luz, es decir, Él abrió el cielo de alguna manera para aquellos que todavía no entendían que hay un lugar más allá del sol, para aquellos que hemos creído en el Evangelio. Así que a través de la resurrección Jesús sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Amén, gloria al Señor. Es decir, que la resurrección produjo que usted y yo en esta hora y la iglesia estemos predicando el Evangelio, porque si no hay resurrección, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Gloria al Señor. Amén. Cristo tiene dominio sobre todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte. Cuando Él resucitó, en sus manos, dice Juan el apóstol en Apocalipsis 1:18, que traía en sus manos las llaves del infierno y de la muerte. Satanás se había apoderado de las llaves y el Señor fue y se las arrebató. Gloria al nombre de Jesús. Lo despojó de lo poquito que le quedaba al diablo, amén. Le dio ese golpe certero en la cabeza, amén. Cumplió la palabra que dice que un día Él, el Señor, el Mesías, le daría un golpe certero en la cabeza a la serpiente, aunque Él fuera herido en el calcañar. Pero no importa, ese ser llamado Jesús de Nazaret fue y le dio el golpe certero al diablo, le quitó las llaves, le quitó las posesiones a ese hombre armado, lo desarmó totalmente, triunfó sobre él y se levantó de la tumba, y todas las huestes del cielo y la iglesia lo adoran porque Él está vivo. Gloria a Dios, venció
las huestes de maldad, venció al diablo, venció la muerte. Y no hay nada que no le quede sujeto a Él. Gloria a Dios. Por eso tenemos que volver a decir en esta noche: Cristo resucitó y todo está cumplido. Usted ya queda más seguro de lo que es la resurrección. Si tiene usted seguridad de que Jesús está vivo. Aunque no lo veamos, lo podemos sentir. Así como a veces cantamos: el Cristo de Nazaret o el Cristo resucitado se pasea por aquí. ¿Cuántos creen que es así? Usted tiene que permitir que Él lo toque. Usted tiene que permitir que Él obre en su vida. Usted tiene que depositar su fe en lo que Él es y en lo que Él ha hecho, para que usted pueda experimentar la resurrección del Señor. ¿Cuántos aquí lo hemos experimentado? Esta es una doctrina fundamental de la iglesia. Y usted necesita estar firme en esta doctrina para que la fe suya se enrobustezca, se agrande, se profundice, crezca, se fortalezca. Estamos en un tiempo donde la fe ha menguado en muchos, donde la fe ha decaído. Por eso algunos se han ido, por eso otros no han vuelto, por eso hay gente pensando otras cosas, hacer otras cosas. Pero el que ha experimentado a Jesús, el que todavía cree en el Señor, todavía obedece la palabra, entonces sabe que el Cristo que nosotros predicamos es el Cristo vivo, es el Cristo poderoso, es el Cristo glorioso. Amén. Vamos a cantar ese coro para terminar. El Cristo que se alaba aquí es el Cristo vivo. Invitemos a las hermanas que nos ayuden, a ver, pero pongámosle, terminemos cantando esa alabanza. El Cristo que se alaba aquí es el Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén, amén, gloria a Dios. Alábelo un momento con sus palmas. Adórelo, adórelo, que los ángeles lo están haciendo ahora, que hay una iglesia que lo adora cuando se reúne.